Padre, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí expuestos ante tu palabra, Señor. Entendemos que tu palabra es viva y eficaz, está viva y sabemos que puede dar vida, Señor. En esta mañana, si ese es el caso, trae vida a una persona o a personas que no la tengan, que estén muertos. Señor, dales vida eterna, que puedan entender el Evangelio, comprenderlo con claridad. Pero también, Señor, trae santificación a tu pueblo. Sabemos que eso es lo que hace tu palabra. Produce fruto y produce salvación, que después derivan ese fruto. Queremos pedirte que tú nos guíes a eso y que podamos gozarnos con todo lo que tu palabra traiga a nuestra vida, Señor, y haga en nuestros corazones. Oro por mi vida, como decía Johnny, dame claridad y Señor, para poder compartir las implicaciones de estos versículos y ayúdanos, Señor, en todo el proceso, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y danos la capacidad también para concentrarnos hábilmente, para no perdernos nada, Señor, que no se desperdicie nada de tu palabra en nuestra vida, que no desatendamos nada, Señor, que prioricemos esto, porque nuestra alma depende de eso, Señor. Nuestra vida aquí también depende de eso y nuestra eternidad aún más. Así que pedimos que tú nos des la gracia para ser prontos en recibir tu palabra con mansedumbre, sabiendo que acá está la salvación de nuestra propia vida. Aquellos que ya hemos sido salvos, sigue estando la salvación acá, para salvarnos del pecado que hoy es una realidad también. Así que ayúdanos a estar atentos a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde los inicios en la historia de la iglesia, incontable cantidad de mártires regaron con su propia sangre la semilla del Evangelio. Y ellos fueron pasando ese legado pesado e inquebrantable a las próximas generaciones. Desde el principio, la iglesia ha tenido que enfrentar diferentes ataques. Sin duda, una de las estrategias de Satanás para destruir al pueblo de Dios ha sido la persecución y lo sigue siendo. Pero quizá el método más efectivo es crear confusión dentro del pueblo de Dios. Sin dudar, podemos decir que el peligro más grande gira en torno a la falsa enseñanza. La falsa enseñanza, no necesitas conocer todo acerca de la falsa enseñanza, pero necesitas saber cuál es su efecto. Afecta de manera sustancial y para mal la centralidad del Evangelio. Las personas pierden confianza, no saben si son salvas o no, no entienden el Evangelio. Lo primero que afecta a la falsa enseñanza es eso, es la claridad en cuanto a la salvación. Lo segundo que va a afectar la falsa enseñanza, y esto se puede ver de muy de lejos, es la santificación. El creyente ya no está preocupado y comprometido por su santificación personal, sino que ahora lo único que le interesa es ser feliz y alcanzar todos sus sueños. Eso es lo que proveen los falsos maestros. Cuando no te están enseñando algo herético de la Biblia, lo que te están diciendo es que todo depende de la gracia. No tenés que hacer nada, todo es gracia, dependemos de la gracia, nos entregamos a esa gracia, contemplamos la gracia de Dios y dejamos que esa gracia en algún momento nos transforme, pero no nos apuramos por nada, cuando la Biblia no habla en esos términos de la santificación. Entonces las personas pueden llegar a la iglesia porque lo importante es que tengan algo, que tengan a Cristo, pero pueden tener también otros pecados y dejar que el Espíritu Santo haga su obra cuando Él quiera. La realidad es que no. El Espíritu Santo ya indicó cómo debe verse un creyente. Y esa persona que se ha convertido tiene que abandonar a los ídolos y servir al Dios vivo y verdadero. La santidad es su prioridad ahora. No le importa otra cosa más que ser santo. Todo gira en torno a eso, a cómo él va a caminar su vida en santidad. Pero la falsa enseñanza ha afectado en estas dos áreas, en la salvación y en la santificación, mucho más de lo que somos capaces aún de darnos cuenta. Tenemos, por ejemplo, falsas iglesias lideradas por falsos maestros, ¿no? Pero también tenemos iglesias verdaderas donde en alguna medida esos falsos maestros tienen lugar, tanto dentro de la iglesia como a veces fuera de la iglesia. También tenemos iglesias verdaderas
que la lideran creyentes verdaderos, pero que aún esos creyentes están afectados por la falsa enseñanza. Y nuevamente, no van a decir ninguna herejía en cuanto a Cristo, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la Biblia, pero no van a priorizar la santidad como lo más importante porque ya han caído presa de la falsa enseñanza. Ese es el efecto que ellos producen y lo podés ver en todo el libro de Segunda de Pedro. Estos falsos maestros niegan el señorío. No es que niegan a Cristo, niegan su señorío. Niegan una vida rendida a Cristo. Desestiman los eventos futuros, ellos lo tienen como un poco. No, preocupate por esta vida acá. ¿Hace cuánto dijeron que Cristo iba a venir? Y todavía no vemos que Él viene. Pero Pedro les va a decir, bueno, el Señor no retarda su promesa, su venida, sino que Él es paciente. Él está estirando su paciencia para que muchos más puedan venir al conocimiento de la verdad. Pero no es que Él se quedó dormido, Él viene. Enfócate en lo eterno. Y la palabra de Dios es eterna, ¿no? Así que, hermanos, hay muchos principios que están enredados con la falsa enseñanza. Y cuando me refiero a la falsa enseñanza, no pienses solamente, esto lo voy a decir varias veces hoy, pero no pienses solamente a una persona atrás de un púlpito o con un micrófono hablando cosas que son incorrectas. La falsa enseñanza tiene que ver con la sabiduría de este mundo. La sabiduría terrenal que la puede dar un falso pastor, pero también la puede dar un supuesto profesional. La sabiduría terrenal, toda la filosofía humana, todo parece estar unido para afectar, para socavar la vida de la iglesia. Por ejemplo, lo tenés en la filosofía, en la psicología, en el pragmatismo. Todo eso va tentando a la iglesia a utilizar esas herramientas para ganar una aceptación por parte del mundo. Pero si la iglesia cede en cualquiera de esas áreas y otras más, va todo camino al desastre. Todo se va a perder. La iglesia lentamente y casi de manera imperceptible va a empezar su descenso hacia la apostasía. Así de crítico es, hermanos, que cuidemos la iglesia. Claro, hay un sentido en el que Dios protege a su iglesia, ¿no? Él la edifica, Él la defiende, Él la confirma, Él la guarda, Él la sostiene. No hay duda de eso. Sin embargo, Dios no hace esto de manera milagrosa, sino de forma providencial. Él usa hombres, agentes inmediatos, hombres fieles, comprometidos, cargados por la verdad y con un peso profundo por la salud de la vida de la iglesia. Estos hombres no temen porque quieren que las costumbres y las prácticas formales o religiosas externas se conserven, sino que ellos abogan por la verdad. La verdad es lo que consume a estas personas. Por eso ellos van a proclamar y van a vivir modelando la verdad, ¿no? Ellos quieren que la verdad sea protegida. Y de esa manera Dios guarda, Dios protege, Dios preserva a su iglesia para sus propósitos. Pero ¿sabes qué? No tenemos que confiar en que estos hombres nada más hacen la tarea, porque estos hombres son una dinámica de parte de Dios para ponerlos en una plataforma y que toda la iglesia vea lo que toda la iglesia tiene que imitar. Cuando vos vas a las epístolas pastorales, no pienses que son solamente para un pastor, para un líder, sino que el pastor tiene que modelar lo que toda la iglesia debe hacer. Todos debemos proteger a la iglesia. Todos, hermanos, cada uno de los que estamos sentados acá en una silla, tenemos una responsabilidad única de proteger la salud de la iglesia. Todos contribuimos a este fin. Y Dios, claro, le da una medida de gracia a cada uno, un espacio a cada uno, pero todos tenemos que proteger la iglesia de Cristo. Hermanos, amemos nuestra iglesia. Defendamos la iglesia de un mundo que la menosprecia. No permitamos que ensucien el nombre de Cristo que se proclama en este lugar. Aprendamos a valorar la vida de la iglesia. Aprendamos a priorizar eso. La miniserie que vamos a comenzar hoy y el próximo domingo es Cuidemos a la iglesia. Y queremos que la IBM permanezca, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Fue bueno estos 24 años, pero nos carga el corazón por lo que va a venir después, ¿no? Esperamos a Cristo y mientras Cristo venga, no queremos que el Señor quite su testimonio de este lugar.
Y queremos que la iglesia permanezca ocupada y enfocada ¿en qué? En todo lo que la Biblia dice que la iglesia tiene que estar enfocada, y todos tenemos una cuota de responsabilidad. Hoy vamos a ver un tópico en esta serie de estudios. Vamos a ver que el cuidado de la iglesia requiere sabiduría, requiere sabiduría. Es que la sabiduría es elemental para esto, ¿no? Proverbios dice que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Si tememos a Dios, lo estamos adorando, amando. Pero esta sabiduría es lo que nos va a llevar a discernir lo que está enfrente nuestro con prudencia. Nos va a llevar a ser pacientes en la hora de tomar decisiones, a no apresurarnos. Nos va a llevar a evaluar las prácticas, nos va a llevar a evaluar el carácter. Hay cosas que nos van entusiasmando y queremos ir para adelante y a veces nos apresuramos ahí y necesitamos sabiduría para cuidar la iglesia. Porque también a su vez hay cosas que nos desaniman, ¿no? Y ya está, queremos que pase lo que tenga que pasar. Pero necesitamos sabiduría para seguir avanzando. Cuidemos a la iglesia del error. Esto, amados, es lo que el pueblo de Dios ha hecho siempre. Desde que el hombre cayó en la mentira de la serpiente, el mundo ha comprado mentiras. Y los hijos de Dios tuvieron que aprender a lidiar también con esa mentira, porque también tienen una naturaleza caída, ¿no? Y la Biblia, cuando mirás, está llena de falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, desde muy temprano en la historia. Por ejemplo, en Amós está ese falso profeta Ananías que profetizaba mentiras. Le decía al pueblo lo que ellos querían escuchar y va a venir un juicio de Dios sobre su vida y al otro año va a morir por causa de su error. Cuando mirás Ezequiel 13, Dios está enojado con los profetas que hablan de su propio corazón. El Señor Jesús también advirtió acerca de los falsos profetas que vendrían. Pablo advierte una y otra vez acerca de este peligro. El autor a los hebreos va a decir, no os dejéis llevar por diversas doctrinas y extrañas. Y Pedro también se une a este pensamiento y él va a decir que se van a introducir falsos maestros al final. Juan lo confirma, dice, salieron de nosotros. O sea, ya estuvieron y se fueron, afectaron a la iglesia para mal. Eran hombres elocuentes. Y la iglesia ha sido dañada con ellos. Ellos no permanecieron en la verdad. Había algo que buscaban que era más importante. Y va a desafiar a la iglesia, ahí en Éfeso, a permanecer en la verdad. Pero Judas va a decir que están entre nosotros. Se infiltraron. Y el apóstol Judas dedica la porción más extensa para hablar del carácter de los falsos maestros. Es interesante porque cuando Judas empieza a escribir la carta, hay gozo en su corazón y dice, voy a escribir esto. Vamos a hablar de la salvación común, de la gracia de Dios para salvarnos. Pero como que en un momento parece ser que él deja su pluma y lo que toma es una espada y dice, no, yo quería hablar de esto, pero el Espíritu Santo me está guiando a otra cosa. Hay que combatir, hay que contender por la verdad de manera ardiente. Pablo le escribe a los Efesios y todo esto tiene que ver con nuestra epístola, ¿no? Les va a decir, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, hermanos. Los días son malos. La necedad, la ignorancia, la simpleza y la pasividad no ayudan para proteger a la iglesia. La frialdad de nuestros corazones no ayudan para esta empresa de proteger la iglesia de Dios. Necesitamos sabiduría y necesitamos aprovechar cada instante de nuestra vida para darlos a esta causa. Cuidemos a la iglesia, cuidemos a la iglesia. Pablo dice que la iglesia es portadora y protectora de la verdad. Esa es su tarea. Y en la carta que vamos a meditar hoy, ahí en 2 Timoteo 3, 1 al 9, vamos a ver lo que este pasaje nos enseña en cómo cuidar la iglesia. Cuando Pablo escribe esta carta al joven Timoteo, él se encuentra ahí en una celda fría, oscura, hay humedad, está llena de delincuentes listos para ser ejecutados. Es un ambiente hostil, ¿no?
no hay no hay luz del día. Él está ahí con una ropa que se cae a pedazos y aún sabiendo que le queda poco tiempo, va a ser ejecutado. Él va a decir en el versículo 4, el tiempo de mi partida está cercano, es consciente de esto. Es breve su tiempo. Él podría decir, bueno, ya que está cercano mi tiempo, voy a pensar y hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero aún en este poco tiempo que me queda de vida, este poco tiempo tiene que ser aprovechado para proteger a la iglesia. ¿Qué son las epístolas pastorales? Sino una defensa a la iglesia. ¿Y cómo tiene que ser cuidada? Su tiempo se acaba. Quizá cuestión de días. Es más, creemos que Timoteo lamentablemente no llegó a ver a Pablo. No llegó a Roma a tiempo. Y estas son las últimas palabras del apóstol. La última carta al joven Timoteo. Pablo ha sido fiel hasta el final. Él terminó bien la carrera cristiana. Él, por la gracia de Dios, cumplió fielmente el ministerio que se le había encomendado. Por eso él puede decir en la antesala de la muerte que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Pero aunque Pablo lo logró, aunque Pablo lo alcanzó y solamente espera recibir una corona, él es consciente de que queda mucho por hacer hoy. Y aunque él está en esa celda fría y solitaria, él lo que siente no es una autocompasión o lástima por él mismo, sino que él siente el peso por las almas, aún en esa condición. Él mira a las iglesias y no está amargado porque todos lo abandonaron, sino que él está cargado por el peso de las iglesias. Por eso él le va a escribir a este pastor, la iglesia tiene que ser cuidada. Y eso es lo que le va a escribir a su hijo Timoteo en la fe, que estaba pastoreando esta iglesia de Éfeso. Lo va a alentar a continuar fielmente en el ministerio, ¿no? De alguna manera le está pasando un legado pesado, ¿no? A Timoteo. Pablo quiere que Timoteo recuerde que el ministerio no va a ser sencillo. Quizá Timoteo ya está viendo que no es sencillo, ¿no? Pero recuerden, Timoteo está en Éfeso, Pablo en Roma. En Roma se está promulgando que el cristianismo es ilegal y esto no llegó tan rápido a Éfeso, pero va a llegar. Las cosas se van a poner aún más difíciles de lo que están. Y Timoteo tiene que ser un ejemplo como pastor. El ministerio va a requerir todo de Timoteo. No es tiempo para avergonzarte, Timoteo. No es tiempo para intimidarte, Timoteo. No es tiempo para buscar tu autopreservación y buscar tus propias aspiraciones egoístas. Y mucho menos es tiempo para abandonar. No es tiempo para abandonar a la iglesia. Y uno piensa, si esto era urgente en los tiempos de Pablo, ¿no? ¿Cuánto más hoy? La falsa enseñanza no solamente es una idea, sino que es un sistema de ideas. Hoy se promulga y va a una velocidad inimaginable. Así que esto es más urgente aún para nosotros. Lo que Pablo dice es relevante. ¿Y qué es lo que Pablo le va a decir a Timoteo? Bueno, la idea central de lo que vamos a ver tiene que ver con que Timoteo debía saber que vendrían tiempos peligrosos por la clase de hombres que habría, a los cuales él tenía que reconocer y evitar. Eso es lo que Timoteo tiene que saber para proteger a la iglesia. Y con eso en mente leamos los versículos. Son varios, así que vamos a tomar un buen tiempo hoy. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez
será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así que el versículo 1 comienza con esta expresión: también debes saber esto. Timoteo tiene que saber que si bien debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, porque esto es lo que terminó diciendo el pasaje anterior, porque quizá Dios le conceda arrepentimiento a esas personas, otros no lo van a hacer, otros no se van a arrepentir. Hay ciertos hombres a los cuales no hay que corregir, sino que directamente hay que evitar. Hay que apartarse de ellos. Y Timoteo tiene que tener las herramientas fundamentales para identificar a estos hombres a los cuales hay que evitar. Así que para esto se requiere cierto grado de conocimiento. Para proteger a la iglesia sabiamente necesitamos conocer. Claro, esto no es mera información, ¿no? Porque la sabiduría no es mera información. La sabiduría es información aplicada en la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Timoteo tiene que saber? Bueno, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, los postreros días hace una referencia entre la primera venida de Cristo y su ascensión hasta la segunda venida de Cristo, hasta cuando Él venga a buscar a su iglesia. Todo lo que está en el medio son los tiempos peligrosos. ¿Nosotros en qué tiempo estamos? Entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estos son los postreros días. Esto no tiene que ver con la escatología, con los eventos futuros, con el desarrollo final de la historia. No, esto tiene que ver con nuestro presente. Estos son los postreros días. ¿Y qué va a pasar ahí? Vendrán tiempos peligrosos. Se refiere a un momento determinado y sin duda estamos en uno de esos tiempos, ¿no? Donde el peligro para la iglesia es grande, dice peligrosos, duros, difíciles, feroces. Solo se usa acá esta palabra en el Nuevo Testamento. Lucas también usa esta palabra para describir a las personas endemoniadas, ¿no? Que eran feroces, rompían las cadenas. Esa ferocidad, así son los tiempos. Los griegos utilizaban esta misma palabra en su uso secular para hablar de los animales, de las fieras salvajes, ¿no? Feroces. Y Timoteo tiene que saber que no son tiempos de paz. Son tiempos feroces, tiempos peligrosos. Hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. Yo no sé cómo pensás o cómo concebís estos tiempos, pero quiero que pienses esto. Son tiempos peligrosos, pero no por la guerra que se está armando en Medio Oriente o porque pueda estallar una guerra nuclear. No, no es por eso. Es por otra cosa. ¿Qué hace que los tiempos sean peligrosos? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero me gusta porque Pablo le dice: Timoteo, tenés que saber esto. También tenés que saber esto. Pablo no alienta a Timoteo acá con expectativas irrealistas del ministerio, ¿no? Me dicen: hermano, va a estar todo bien, no sabe todo lo bueno que nos va a pasar. No, no. No, él fue honesto. Va a ser difícil. Fue difícil para Timoteo. Va a ser difícil para nosotros también. Son tiempos difíciles. Y nosotros tenemos que saber que donde se juntan ovejas de Cristo, alrededor va a haber lobos para querer comerse a la oveja. Tenemos que saberlo eso. Así fue y así va a seguir siendo hasta que Cristo venga, ¿no? Así que Pablo no solamente está describiendo a la sociedad, no solo está describiendo a la sociedad, sino que también él va a describir a las personas que hacen que estos tiempos sean peligrosos y necesitamos tener discernimiento para apartarnos de ello. Así que, ¿cómo podemos cuidar a la iglesia de estas personas? Identificando a estos hombres, sabiendo quiénes son. Y no tienen un cartel de falso maestro o de hombre peligroso, no lo tienen. Pero en este pasaje Pablo nos va a dar claridad para que sepamos cómo identificar a estas personas. Así que el título en esta mañana es: el cuidado de la iglesia requiere que seamos sabios. El cuidado de la iglesia requiere que seamos sabios. Ahí lo tenés en tu bosquejito. Como es largo el pasaje, decidí darte un bosquejo para que no te pierdas. Pero en lo primero que tenemos que ser sabios es en reconocer el carácter de los hombres peligrosos. Entonces,
el cuidado de la iglesia requiere que seamos sabios en reconocer el carácter de los hombres peligrosos. Y fíjate la razón, dice, porque habrá hombres. Esto explica la razón de los tiempos feroces. Es una determinada clase de hombres. Los tiempos son peligrosos porque hay hombres peligrosos que se van a levantar aún dentro de la iglesia de Cristo. Esta palabra hombres es la palabra anthropos, se refiere a todo el ser humano, hombre y mujer, joven, niño, adulto, incluye a todos. Y para que no nos quede duda, el apóstol nos va a dar desde el versículo 2 al 5 las 19 cualidades para identificar a un hombre peligroso. Así que si pensabas que mis predicaciones tenían muchos puntos, bueno, Pablo acá te da 19 puntos para que entiendas esto. Y vamos a empezar con el primero. El primero es que son amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos. Este primer concepto es el que trae consecuencias a todos los demás. O sea, es la base para todos los demás vicios que se van a presentar acá. Y este es el gran problema. Como son amadores de sí mismos, entonces van a ir cayendo en los diferentes pecados. Esto tiene que ver con que son egoístas, egocéntricos. Esta palabra solamente aparece acá en el Nuevo Testamento, pero el efecto de esta palabra aparece en toda la Biblia, ¿no? Esto va en contra con lo que la sociedad cree muchas veces. Esta sociedad es peligrosa porque vivimos en tiempos peligrosos. Y el hombre grita este discurso: tenés que creer en vos mismo. Tu problema es que no te tenés confianza. Tu problema es que no te estás amando demasiado. Para amar a otro, primero te tenés que amar a vos mismo. Cristo dijo, ¿no? Amá a tu prójimo como a ti mismo. Así que si no empezás amándote a vos, no puedes amar al otro. Error. Cristo está admitiendo que te amas demasiado. Esta sociedad habla del concepto de la baja autoestima. Y quieren argumentar esto trayendo un montón de elementos. Pero quiero decirte que el problema del hombre no es la baja autoestima. De hecho, nadie tiene baja autoestima. Nadie se ama menos de lo que se debería amar. Todos los seres humanos se aman demasiado. Incluso te voy a decir algo. Hay personas que se aman demasiado, que ven este mundo y todo lo que este mundo le ofrece y se aman tanto que llegan a esta conclusión. ¿Qué sentido tiene vivir en esta vida? Mejor me quito la vida. Eso no es amarse poco. Esa es la máxima expresión del amor hacia uno mismo. Es el aprecio más grande que puede tener un ser humano, que no merece nada de lo que le está sucediendo, entonces decide quitarse la vida. El amor a sí mismo es la característica más grande de nuestra sociedad. Todo tiene que ver con nuestra estima, con querernos un poco más. Sin embargo, la palabra de Dios dice que ese es el problema del hombre. El problema no es que se quiere poco. El problema es que se quiere demasiado. Se ama demasiado, son egocéntricos. Hermanos, no necesitamos amarnos más. Necesitamos amarnos menos. Necesitamos sacar de nuestra mirada el foco que tenemos en el yo y empezar a mirar lo que debemos mirar. Y es primero a Dios y al pueblo de Dios, alentados por su palabra. Este es un gran problema cuando una sociedad alimenta en los niños esas palabras empoderadas que ya hablamos en algún momento, ¿no? Cuando los padres les dicen a sus hijas, a sus hijos, campeón, campeona, vos sos un héroe, un capo, y empiezan a felicitarlo solamente por hacer lo que tiene que hacer. El niño empieza a crecer en un amor por sí mismo que después, ¿cómo le decís que es malo ese niño? ¿Cómo le decís que está perdido? Toda la vida le dijeron que era bueno. Toda la vida lo alentaron con esas palabras mentirosas. No se resaltó nunca su virtud. Se lo elogió por su belleza externa, por su apariencia física o por algún logro que él haya tenido, pero nada en el carácter. No se le mostró la condición,
No se le instruyó a ese niño en el camino. Así que fue reacio al evangelio y se terminó perdiendo. La instrucción de los padres tiene que ir en torno a esto. No en que los hijos se amen más, sino en que amen a Dios y que entiendan cuál es la verdadera condición de su corazón. Y no hay muchos caminos para eso, ¿no? En una edad temprana hay un método, y es el método bíblico, el método de Dios. Lo demás es rebeldía del corazón. Y tiene que ser visto de esa manera. Nadie ayuda a Dios en la crianza. Nadie ayuda a Dios en lo que Él dice que es como se tienen que hacer las cosas. Así que todo esto va dando y va alimentando esta gran bola de nieve que después terminan negando el evangelio, ¿no? ¿Te acordás cuando Cristo dijo que la puerta es estrecha? La puerta a la salvación es estrecha. ¿Qué significa esto? Significa que me tengo que arrastrar. Significa que me tengo que humillar, porque es la única forma que voy a poder encontrar esa puerta, que voy a poder pasar por ahí. No hay otra alternativa. Tengo que humillarme a mí mismo y creer en el Evangelio. No hay otro camino. Y eso no es amándome a mí mismo. Eso es en una posición de humillación absoluta delante de Dios, reconociendo mi bancarrota espiritual, mi incapacidad personal para hacer nada que agrade a Dios. Y confiar solamente en la obra de Cristo. La vida cristiana no se trata de amarme a mí mismo. Se trata de morir a mí mismo, de crucificar mi carne. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que estos falsos maestros van alimentando esto en su corazón, ¿no? No por nada esta sociedad narcisista, egocéntrica, rechaza el evangelio. No quieren humillarse. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos. Y ahí entra la dilución del evangelio. No, el evangelio es para que seas feliz. Ah, bueno, si yo quiero amarme a mí mismo y esto me va a hacer feliz, recibo el evangelio. Te das cuenta cómo la falsa doctrina va afectando aún la centralidad y el propósito del evangelio. Así que hermanos, tengamos cuidado con esto. Estos peligros no están solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia, ¿no? Muchos desde los púlpitos proclaman este mensaje de la autoestima, de la autosuperación, donde Dios existe solamente para gratificar nuestros deseos, nuestros apetitos, cumplir nuestros sueños, nuestras ambiciones. Personas que vienen a la iglesia solamente porque les hace bien. Esa es la motivación. No, voy porque me hace bien. Y otros lo aplauden y dicen, bueno, yo no creo en eso, pero si te hace bien, hacelo. ¿Dónde está toda la centralidad ahí? Es lo que me hace bien a mí. La iglesia no es para que nos vengamos a sentir bien. La iglesia es para adorar a Dios, para abrir la escritura y ver cómo tenemos que acercarnos ante el Dios Santo, humillar nuestro corazón y no sentirnos bien. Claro, nos gozamos, pero muchas veces no nos sentimos bien. Muchas veces venimos a la iglesia y la palabra de Dios carga nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay pecado y ese pecado tiene que ser matado y eso no es sentirse bien. Y eso es lo que nos pasa. Pero es bueno cuando pasa eso. Es bueno cuando Dios está obrando en esa gracia. La iglesia no es para esparcirnos, para entretenernos, para divertirnos. Esos son los amadores de sí mismos, donde buscan un programa atractivo, algo que la gente pueda captar su atención, donde todos estén ahí quietitos y todos puedan ver lo espectacular y extravagante que se está dando. No, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a proteger a la iglesia de eso. Vamos a abrir la escritura, que fue escrita hace más de 2000 años, y vamos a ver qué es lo que un libro antiguo nos dice a nosotros hoy. ¿Te suena aburrido? Lo siento, eso es lo que hacemos como iglesia. Esa es la verdad. Eso es lo que predicamos. Pero los falsos maestros se aman a sí mismos. Esa es la primera característica que afecta a todo lo demás. Por eso también va a decir, vamos a avanzar un poquito más rápido, avaros. Esto es que ama la plata, o sea, el dinero. Claramente, si se aman a sí mismos, ¿qué van a amar? Van a amar el dinero, ¿no? Que es uno de los medios por los cuales puede alcanzar sus objetivos, ¿no? La autocomplacencia, el materialismo, el amor a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos. El evangelio de la prosperidad. Ah, ahora sí, me cierra todo. Claro, se aman a sí mismos, entonces son avaros. El evangelio de la prosperidad.
viene de ahí, ¿no? Codiciosos de ganancia deshonesta. Esto es lo que mueve a los falsos maestros. Y esto es claramente, lo podemos ver, ¿no? Pero también son hombres vanagloriosos. Son fanfarrones, jactanciosos. Lo único que buscan es promoverse. Usan a la iglesia de Cristo, no la sirven. Ellos la usan como una plataforma para sobresalir, ¿no? Se quieren promover, impresionar a los demás, contar experiencias. Esta es una característica de los falsos maestros. Vanagloria. Soberbios. Aparentan estar por encima de los demás. Esta palabra es huperfanos, es una palabra compuesta. Huper es super, como el supermercado que está por encima, es más grande que todo, ¿no? No es un mercado, un supermercado. Bueno, esto no es un maestro, es un supermaestro, está por encima de todo, sabe más que todo. Él lo cree así. Puede parecer humilde por fuera, pero sin embargo, por dentro se cree mejor, se cree superior. Desprecia a los demás, sintiéndose superior a ellos. Cuando Cristo dijo, Pablo dijo que Cristo, que no estimemos a los demás, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿no? Así que la autoexaltación es debida a este menosprecio hacia los demás. Y Timoteo tenía que lidiar con todo esto. Por eso en 1 Timoteo le va a decir, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé que lo están haciendo, sé que hay mucha gente que está haciendo esto, que nadie lo haga. No permitas que esto sea menospreciado. No lo hagas. Va a decir blasfemos. Hay la palabra griega blasfemos, ¿saben cómo suena? Blasfemos. Suena igual. Exactamente igual. Una transliteración. Es difamador, ya sea contra Dios o contra otras personas. Una persona que habla mal de otros es una persona que no teme a Dios. La Escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la persona que se ama a sí misma está pensando únicamente en su autogratificación y por lo tanto es vanagloriosa, soberbia. Y naturalmente, ¿qué tiene que hacer? Hablar mal de los otros para quedar mejor él. Demuestran su superioridad denigrando a los demás, difamando, blasfemando, socavando la autoridad, el liderazgo de otros. Y así se elevan, ¿no? Como personas más sabias, mejores, más capaces. Pero fíjate este detalle, desobedientes a los padres. Los falsos maestros tienen estas características. Son desobedientes. Esta palabra significa contumaz, impersuadible, rebelde. Y te aclaro que la rebeldía no es solamente decir, no, papá, no quiero hacer esto, sino es dar 1000 vueltas para hacerlo. Capaz en la comida puede estar 20 horas. Eso es rebeldía, porque no lo va a hacer. O si lo va a hacer, lo voy a hacer a esto. Pero voy a tomarme todo el tiempo para que mi papá, cuando me lo vuelva a pedir, esté dispuesto a tener todo este tiempo y cansarlo de esa manera y salir con las mías. Eso es rebeldía. Esta es la palabra que se está usando acá, ¿no? Son rebeldes. Pablo la utilizó para describir a los cretenses, que dice rebeldes. Estas personas no se someten a nadie, ni siquiera a sus padres. No obedecen ni a sus padres, lo más natural y común, ¿no? Y claro, esta es la razón por la cual no se someten a nadie, ¿no? Si no obedeces a tu papá, no vas a obedecer a nadie. Si rechazás la autoridad de tus padres, aquella autoridad que Dios puso en el hogar, para que los hijos reconozcan esta autoridad, entonces vas a rechazar cualquier autoridad. Aquel que no se somete a sus padres no se va a someter a nadie, hermanos. Y esto es lo que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Una rebeldía abierta de los hijos contra los padres. Una sociedad que desafía permanentemente la autoridad, que quiere hacer lo que quiere hacer. Y a lo que se cuestiona son a las personas de autoridad en lugar de los rebeldes. Se cuestiona y se resiste la autoridad. Esto se ve en la escuela incluso, ¿no? Y aún los padres participan de esto muchas veces. En lugar de, el hijo se queja del maestro y en lugar de decir, no, tenés que obedecer, te tenés que someter, es tu autoridad. No sé si alguna vez viste que tu maestro era tu autoridad. Lo es. Un policía es una autoridad. Alguien que está
administrando alguna entidad. Es una autoridad ahí. Y uno tiene que tener respeto y humildad y obedecer lo que se dice. Y no resistir, no cuestionar. No te pongas del lado de tu hijo cuando te viene a traer un problema de ese tipo. Te tienes que poner del lado de la autoridad porque tu hijo tiene que aprender a someterse, sea lo que sea la autoridad. Pero hoy que vemos, los maestros es una guerra contra los padres. En el medio están los hijos que son buenos. Escuchaba una noticia de una directora que golpeó, un impulso tuvo y en su enojo movió una silla o algo así, no me acuerdo bien. Pero todas las noticias iban en contra de la maestra, en lugar de la rebeldía en contra del hijo. Y salió la mamá a decir que él era bueno, su hijo era bueno. Y yo digo, ese discurso ya lo escuché de otra mamá. Ah, sí, ya me acuerdo, de la mamá que tenía a su hijo en la cárcel. También decía que era bueno. Dicen siempre lo mismo, porque no hay respeto por la autoridad. Son hijos rebeldes, hijos desobedientes. Padres, no sean negligentes en esto. Los padres son las personas responsables de mantener esto. No se puede admitir negligencia acá. La desobediencia de tu hijo hoy es una característica de los tiempos peligrosos. Y un hijo desobediente en lo más mínimo es un peligro para la iglesia. Míralo así. Cuando tu hijo te está desobedeciendo, entre otras cosas, no solamente está en contra de tu autoridad, sino que está poniendo en peligro la vida de la iglesia. Vos decís, nada, pará, mi hijo tiene 1 año. Esto es lo que dice el texto. Desobedientes a los padres. Puede desobedecer porque va a tener rebeldía en su corazón, pero ese no es el problema. El problema es cómo vas a responder a esa desobediencia. ¿Bíblicamente o en base a la sabiduría de este mundo? Porque si es en base a la sabiduría de este mundo, después tus problemas van a venir a la carta. Si es en base a la escritura, tenés varias afirmaciones de bendición en esa obediencia, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso, ¿no? Preparemos a nuestros hijos en la sujeción hacia nosotros, en su entendimiento de que no se deben amar a sí mismos. Y eso va a preparar su corazón para que un día entiendan el Evangelio. Eso es lo más importante, hermano. Qué maravilloso. Que este hijo no está luchando porque él piensa que es bueno, él sabe que es malo. Así que sí, necesito a Cristo, necesito al Salvador, que Él me lave, que Él transforme mi vida. Soy malo. Hoy va a ser largo, pero les cuento esto. Cuando entendí el Evangelio tenía 8 años. Y vos decís, pero ¿cómo entendiste tu condición a los 8 años? Entendí de manera muy sencilla el Evangelio. Pero te puedo asegurar que en mi mente había, o sea, Cristo me salvó del pecado, porque mis intenciones eran oscuras, eran inmundas, mis pensamientos y mis deseos eran tremendos. O sea, no hay ningún niño que sea bueno. Y yo, si vos me ves por fuera, un chico callado que no se subía ni a un árbol, que estaba ahí jugando solo siempre. Parecía que no molestaba a nadie. Pero ¿quién conocía mi corazón? Bueno, lo conocía a Cristo, por eso Él es mi Salvador. Así que no dudemos en esto, hermanos. Son hombres ingratos, no necesitan agradecer nada porque todos se lo merecen. Todo, absolutamente todo, es algo que merecen, son sus derechos. Así que ellos son desagradecidos. Esto tiene que ser una característica nosotros a la inversa, ¿no? Tenemos que agradecer por todo, sed agradecidos en todo. En definitiva, ¿quién va a agradecer por algo que cree que se merece? ¿Quién lo va a agradecer? Agradezcamos, hermano, de manera práctica. Esto no tenemos que parecernos a los falsos maestros en nada. Incluso hasta si vas a tomarte un café, agarrás, sentate y agradecele al mozo por servirte. O si no, pero lo estoy pagando. No te lo mereces. Vos no te merecés que te ponga una servilleta ahí, que te traiga un plato, una taza. No te lo merecés, no me lo merezco. Tenemos que tomarlo de esa manera. Porque los falsos maestros piensan que se lo merecen todo, ¿no? Yo por la gracia de Dios te puedo pagar, pero no me merezco que me traten bien.
Así que si me tratan mal, también te ayuda a entender que eso sí me lo merezco. Pero luchamos con eso, ¿no? No queremos que nos digan algo mal. Pero eso tiene que ver con la falsa enseñanza, con la mentira que hemos comprado, de que somos algo. Somos muy importantes como para que nos traten mal. Y claro, Cristo entonces no fue importante, pues lo mataron. Impíos, dice la Escritura, esto es no santo, sin piedad. Es la misma palabra piedad, pero con un prefijo ahí, una alfa que niega todo lo que viene adelante, sin piedad, malvado, sin reverencia por aquello que es sagrado. No, es todo informal. Los falsos maestros, todo el reino del informalismo. No, no quiere decir que todo lo informal sea de la herejía, ¿no? De un falso maestro. Pero ellos, fíjate que se manejan de esa manera, ¿no? Porque está todo basado en cómo ellos se sienten. Sin afecto natural, versículo 3, o sea, sin amor por la familia, literalmente, no aman la familia. Priorizan mil cosas, pero no aman la familia. Romanos 1:31 habla de que los seres humanos, al darle la espalda a Dios, fueron entregados a sus propios pecados y dejaron todo afecto natural. El afecto natural de Dios es gracia común que Él coloca en las personas, ¿no? Pero ellos lo perdieron porque se aman tanto a sí mismos que no hay lugar para amar a otro. Implacables, irreconciliables. O sea, la amargura gobierna su corazón. Están presos en el rencor. Tienen personas, nombres grabados ahí que no van a perdonar nunca, jamás. Son implacables. Por más que haya esfuerzo, esas personas no quieren hacer una tregua, ¿no? No admiten reconciliación. Se oponen a cualquier concesión, son hostiles a eso. Y vemos el efecto de los falsos maestros en la vida de la iglesia en este asunto. Mucho, ¿no? Personas que no se quieren perdonar. Personas que no se quieren ni saludar. Espinas ahí clavadas, veneno que va contaminando toda la vida espiritual. Y esto se mantiene. El tiempo no cura esto. Si no se trata, ¿no? Calumniadores. Esto es acusador. Esta es la palabra que se usa también para el diablo. De hecho, la palabra griega es diabolos. O sea, calumniador. Él es el máximo acusador de las personas ante Dios. Él ama los chismes, quiere descubrir los secretos, quiere descubrir cosas que afecten la reputación de una persona. Y esto es lo que vemos todo el tiempo, ¿no? En la política, en el mundo del deporte, del arte. En todo momento vemos, bueno, sí, este es así, pero fíjense, lo encontramos tal cosa. Están calumniando todo el tiempo. Son diablos. Porque se aman a sí mismos. Intemperante, no pueden controlar su fuerza. No tienen dominio propio. Esta palabra solamente la usa Pablo acá, ¿no? Son intemperantes. Van a decir lo que tengan que decir y que reviente todo. Pero no se van a guardar nada, ¿no? Crueles, dice. Son salvajes, brutales, despiadados, insensibles, ¿no? Y vivimos en una sociedad así que está afectada por esta enseñanza, la crueldad, ¿no? Donde la gente en lugar de ayudar, lo que saca es un celular para grabar y captar todo el morbo de eso, en lugar de disponerse. Esa es crueldad. Aborrecedores de lo bueno. No aman lo bueno, persiguen lo que no es bueno, lo que no tiene virtud, pero lo que tiene virtud no persiguen eso. Les aburre esto, los cansa. Traidores, traidores. Esta palabra se usa para Judas también, el traidor. Aparece en el discurso de Esteban en relación a los que entregaron a Cristo a muerte. Son traidores. Y Pablo la usa acá. Son traidores. Tiene que ver con vender al maestro. Traicionan a Cristo. Lo traicionan. Cuando tienen que manifestarlo, cuando lo tienen que dar a conocer, lo niegan. Lo traicionan. Timoteo no puede ignorar esta realidad. Así que si te traicionan a vos, no te preocupes. A Cristo lo traicionaron por el precio de un esclavo. Impetuosos,
Esto es caer hacia adelante, o sea, tienen ímpetu, están precipitados. Se usa esta palabra para las olas impetuosas, no tienen esa fuerza. Hacen lo que quieren hacer, dicen lo que van a decir. Como dice el Salmo 12, nuestras palabras son nuestras. ¿Quién es Señor de nosotros? Vamos a hacer lo que queremos, nuestra vida es nuestra. Infatuados. Describe una persona hinchada de humo, significa envanecerse, engreído. Persona que tiene nuevamente un concepto muy elevado de sí mismo, su amor propio no le permite ver la realidad. Él vive una realidad paralela. Está inflado de humo, no sabe que todo es humo, ¿no? Sería vende humo. Está hablando de algo que no existe, es puro humo. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores. Nuevamente esta palabra amador, de placeres. La palabra acá, deleites, es hedonos, hedoné, el sustantivo hedoné. El hedonismo, ¿te suena? Los griegos, los hedonistas que buscan todos los placeres y todo lo mejor. ¿Qué es lo que se promociona? Ese placer, ¿no? Más y más placer, satisfacer los deseos, muchos deseos. Y al final se necesita más porque nunca se llega a saciar el corazón. Y esto es peligrosísimo. El versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Es una apariencia, una morfosis, una forma de piedad, una apariencia externa. Eh, Esto es lo que hace que sea difícil de reconocer, porque son aparentemente piadosos. Son hombres como los que Jesús describió, ¿no? ¿Te acuerdas? Sepulcros blanqueados. O sea, está todo pintadito, todo bien arreglado. Pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay adentro? Una apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque niegan la eficacia de ella, el poder de ella. Son personas que no pueden ser consistentes con esto que aparentan en la intimidad de sus almas, en la soledad. No pueden mostrar el poder de la piedad. Porque la piedad se hace poderosa ahí, ¿no? Cuando nadie te ve. Esa es la eficacia de la piedad. Lo otro es apariencia de piedad. Niegan la eficacia de ella. Debemos reconocer a estos hombres por su carácter, pero también tenemos que entender que cada una de estas cosas son la tendencia natural del corazón del hombre, ¿no? Con cada una de estas cosas nosotros luchamos también. Claro, ellos no tienen ninguna restricción, no hay reparos en estas búsquedas. Pero te vas a dar cuenta que nosotros, en nuestro corazón se generan muchas de estas batallas, ¿no? Y es por la gracia de Dios, la palabra, el Espíritu Santo, que no nos lleva, no nos arrastran estos pecados. Pero esta lista es una lista, digamos, exhaustiva de lo que es la máxima expresión de amor hacia uno mismo. Y lo que nosotros tenemos que cultivar como iglesia, hermanos, es un carácter de amor a Dios y de mortificación al pecado, del yo, de la carne. Y algo que nos podemos preguntar, además de reconocer esto, de saber esto, ¿qué aspectos de tu carácter y de mi carácter hoy están inclinados, aunque sea levemente, en la dirección de estas características? ¿Qué aspectos? ¿Hay características propias de estas personas de los últimos tiempos que tengo que abandonar? ¿Cuáles son? Y una pregunta, ¿a dónde te va a llevar tu pecado si no pones freno y escapás de esto? ¿A dónde pensás que vas a terminar? Así que el cuidado de la iglesia requiere que seamos sabios, y ya voy casi una hora y es el primer punto. Así que vamos a avanzar un poquito más rápido. Requiere que seamos sabios en reconocer el carácter de los hombres peligrosos, pero en segundo lugar, en rechazar el compañerismo de estos hombres peligrosos. Dice, a esto se evita, solamente esa parte vamos a leer. Todo lo que se describió, ¿qué hay que hacer con todos estos hombres? Reconocerlos y evitarlos. Esto es desviarse, evadirlos. No quiero tener nada que ver con estas personas. Estoy completamente en otra dirección. Y esto es un imperativo presente. No es, podría haberlo dicho en otro tiempo, es evitarlo una vez y ya está.
No, lo tenés que evitar ahora. Lo tenés que evitar mañana. Lo tenés que evitar la semana que viene, el martes. Van a aparecer sus enseñanzas en cualquier momento de tu día. En cualquier momento de tu semana se van a hacer presentes estas realidades. Lo tenés que evitar continuamente. Es una orden a evitar todo el tiempo, evitarlos. Pablo le dijo a los romanos que, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay que apartarse. Pablo le dijo a Timoteo también en el capítulo 6, versículo 5, apártate de los tales. Claro, esto no significa que no amamos a las personas, ¿no? Y que no le predicamos el evangelio. Pero sí significa que no me asocio para tener comunión con ellos. Tengo que reconocer el carácter de estos hombres peligrosos, pero también la sabiduría se va a ver en rechazar el compañerismo de estos hombres peligrosos. Tengo que evitarlos. Incluso hasta cuando les predico el evangelio, como dice Judas, ¿no? A otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es peligroso. Son hombres peligrosos. Aun cuando les tengo que predicar el evangelio, tengo que entender que soy vulnerable a comprar cualquier mentira. Por eso es evitarlos. Y si les tengo que predicar, les voy a predicar, pero lo primero que voy a hacer es evitarlos. ¿Y cómo se los evita? Bueno, no escuches, no los escuches. Silencialos, bloquealos, anulalos de tu vida. No escuches sus canciones, por más que te hayan afectado en tus emociones durante mucho tiempo, o Dios quizá la haya usado de manera providencial en algún momento para traerte una verdad. No la escuches más, porque viene de un falso maestro. Evítalo. No escuches sus enseñanzas, no los sigas, no te expongas a ellos. Son un peligro para la iglesia del Señor. Están por todos lados. Hermanos, tengamos cuidado con internet, con lo que vemos en YouTube. Cuidado con las películas incluso que miramos. Pues si no, pero esta no es religiosa. No importa, no se visten de religión. Son filosofías engañosas motivadas por la falsa enseñanza de personas que se aman a sí mismos. Y puede estar en una serie que estás mirando eso. Todo esto deliberado. Evítalo, cortalo. Tenemos que discernir, hermanos. Evita escuchar sus diálogos pecaminosos. Evita escuchar sus conceptos mentirosos. Ellos están pensando todo el tiempo en cómo encontrar sus mayores deleites. ¿Qué vas a escuchar en la radio? No, yo escucho esto para distraerme. ¿No te das cuenta que estás comprando una mentira de personas que se aman a sí mismos? Que no te están informando, sino que te están dando falsa enseñanza. No tienen que decir Jesús o aleluya o lo que fuera para ser un falso maestro. Pueden ser periodistas, pueden ser youtuber, influencer, presentadores, oradores, cualquiera de ellos, evitalos, huí. Pablo le dijo a Timoteo, huí, evitalos. Y nuevamente lo que dijimos hoy a la mañana, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. La única vez que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. Esto vino a la mente de Timoteo. Moisés fue el hombre de Dios. Elías fue el hombre de Dios. Pero yo soy el joven Timoteo. Bueno, Timoteo era del mismo calibre de Pablo. En Filipenses capítulo 2 dice, Timoteo es del mismo sentir que yo. Y Timoteo tenía que evitarlo. No ganamos nada, hermanos, con ir y escuchar falsa enseñanza que sabemos que está mal. ¿Para qué? ¿Para asombrarnos más? Si la Biblia dice que los evitemos. Muchas veces caemos en esos errores, ¿no? Las noticias cristianas, ¿qué me importa eso? La vida de la iglesia. Cayó un falso maestro. ¿Y si es un falso maestro? ¿Qué esperabas? No tiene sentido, evítalos. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cuánta simpleza en el pueblo de Dios? No hay criterio, todo es una mezcla, parece todo lo mismo. Te publican una frase de Spurgeon y él mismo le dio me gusta a una frase de Cash Luna. No tiene nada que ver un falso maestro con un predicador fiel. No tiene relación, pero se mezcla todo. Se mezcla todo. Mucho se disfraza en la cultura. Mucho se disfraza
en costumbres que no son malas, como el fútbol, pero hay falsa enseñanza en un montón de aspectos. Huyamos de la falsa enseñanza, hermanos. Proverbios 4, 14 y 15 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasemos. El entretenimiento, nuevamente, yo pienso que ahí es el canal para llenarnos de la mayor cantidad de falsa enseñanza que cualquier otro medio. ¿Y cómo evitamos a estos hombres? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trazar bien la escritura, de manera personal. Tenemos las herramientas para hacerlo. Usa el devocional, comprometete a hacer el devocional seriamente. Sé consistente en eso, da pasos de avance, porque eso es lo que va a forjar tu corazón y lo que te va a proteger de cualquier peligro, porque empezaste a discernir bien. Porque después cuando escuchás una predicación acá, vos decís, ¿qué me está predicando esta persona? ¿Sus ideas? No, esto lo estoy viendo en el texto. Hay una exégesis acá, porque vos ya sabés hacer una exégesis. Así que trazá bien la palabra de verdad. Pero seamos ejemplos en aplicar esa verdad con nuestra vida. No tengamos solamente la apariencia, sino tengamos la sustancia de la piedad. Evitemos eso, hermano. Examinemos nuestro corazón y evitemos la falsa enseñanza. Vamos a avanzar más rápido ahora. El cuidado de la iglesia requiere que seamos sabios en reconocer el carácter de los hombres peligrosos, en rechazar el compañerismo de los hombres peligrosos, pero en reconocer la conducta de los hombres peligrosos. Y quiero decírtelo de esta manera. Dice el versículo 6, porque de estos, o sea, ahora Pablo no solamente va a hablar del carácter, sino que él va a describir su conducta, cómo proceden estos hombres. Y en primer lugar, tenés en el bosquejo, ingresan encubiertamente. Estos son los que se disfrazan, ¿no? Entran encubiertamente. Y dice literalmente, son los que se meten. Se van deslizando. Es la idea de un movimiento sutil, casi imperceptible. Si te mantenés fijo mirándolo, no te das cuenta. Mirás para otro lado, mirás, se me escapó la tortuga. Una cosa así más o menos. Pero esta palabra aparece acá en el Nuevo Testamento y se entran de manera clandestina, se infiltraron sigilosamente. Esta es la conducta de estos hombres. De forma intencional, premeditada, se meten y cuando te querés dar cuenta ya están adentro, ¿no? Judas dice esto, Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Y qué hacen estos hombres? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y dónde se meten? Bueno, en las casas, en los hogares de las personas. Esta es la forma en que entran. Entran por los hogares, entran en las familias. Ellos no lo van a hacer públicamente en una reunión formal de la iglesia. Su forma de proceder es estratégico, van por las casas. Ellos visitan a las familias, se reúnen ahí en grupitos, allá se muestran piadosos, manifiestan quizá algún tipo de interés por ayuda, para brindar enseñanza, influencia, confianza. Pero ahí se van ganando el corazón. ¿Y en qué te das cuenta? Que la iglesia no los mandó a hacer eso. No son enviados por la iglesia. Ellos de su propia voluntad se meten y hacen esto. Claro, vos mirás a los mormones, a los testigos de Jehová y a otros, ¿no? ¿A dónde van? ¿Alguna vez vinieron a la iglesia? Si es que tienen la verdad, no. Van a las casas. Esa es la forma de proceder, ¿no? De la misma manera ocurre con los falsos maestros, con los falsos creyentes, ¿no? Y van a estar en la ausencia de estos líderes maduros o liderazgo cuando el liderazgo no esté presente. Por eso Juan exhorta también a las iglesias de Éfeso y les va a decir, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no enseña esto que se está enseñando, no le recibas en la casa. Y no solo no le recibas en la casa, no le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, que te vaya bien, no le tenés que ni decir eso. Un falso maestro. Esto lo podemos aplicar de muchas maneras, ¿eh? Pero si viene un falso maestro a predicarme el evangelio en un día de 40 grados de calor, yo no le voy a dar un vaso de agua. De ninguna manera.
Voy a decir, pero ¿por qué esa hostilidad? Porque está propagando una mentira y prefiero que tenga 6 y se vaya a su casa. Es así. Yo no voy a participar en que él tenga energías para seguir mintiendo. Vos le diste un plato de comida, le pagaste la SUBE, lo que fue, estás contribuyendo a sus propósitos de seguir engañando, mintiendo. Y después, ¿cómo sacás una mente reprobada hacia el Evangelio? Claro, el poder del Evangelio puede obrar, ¿no? Pero ¿cuánto daño se hace, no? ¿Y qué hacen estos? Bueno, el punto B es, llevan cautivan a los más vulnerables y llevan cautivas, dice. Esto es ser prisionero de guerra. El tiempo presente es que esto indica que lo hacen todo el tiempo. Se conducen así. ¿A quiénes? A las mujercillas, dice. Bueno, esta se describe a la mujer insensata o necia, la que es fácil de engañar. No describe a todas las mujeres de la iglesia. No significa que todas las mujeres de la iglesia tengan estas características, pero hay algunas clases de mujeres que tienen estas características. Aunque este es un ejemplo, nada más, lo que tenemos que pensar es a personas fáciles de engañar. Como son propensas estas mujeres de ese contexto, también lo puede ser un hombre. Así que pueden cautivar a hombres y a mujeres. Pero Pablo lo quiso ilustrar de esta manera para que lo tengamos más gráfico en nuestra mente. Quizá por eso también Satanás apuntó a Eva, ¿no? Porque apuntó a sus sentidos y sedujo a Eva y fue arrastrado a Adán y Adán cayó en pecado. Claro, Adán era el responsable de cuidar todo eso y no lo hizo. Em, y bueno, podemos decir varias cosas más acerca de esto. O sea, las mujeres tienen que ser sabias en cuanto a esto, pero veamos, se va a describir a esta clase de mujer o a esta clase de personas, y también te lo puse en la hojita. Son personas abrumadas por sus pecados, cargadas de pecados. Esto es apilar, amontonar. Se usa en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, como la idea de acumular un montón de piedras, cargada de pecado, no te puedes mover del pecado. Son mujeres que sienten la carga y el peso por sus pecados. Sus conciencias les acusan porque llevan una vida desordenada. Mujeres que son presas fácil de que alguien venga con falsas promesas de liberación. Están tan abrumadas que alguien les dice, Dios te puede liberar de todo eso. Y compran esa mentira, ¿no? En las casas. Personas dirigidas por sus impulsos también, porque dice arrastradas por diversas concupiscencias, o sea, conducidas. Diversas es toda clase de color, ¿no? Toda clase de concupiscencias, de deseos pecaminosos. Pero personas que siempre están aprendiendo, personas inmaduras por el error. Dice, estas siempre están aprendiendo. Está bien, estás siempre aprendiendo, decimos. No, pero siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nada satisface sus conciencias. No pueden acallar esa culpa que las agobia o que los agobia, ¿no? No llegan al conocimiento de la verdad, porque no están buscando la verdad. Están buscando aliviar una conciencia nada más, una conciencia cargada. Ese es su objetivo, no es la gloria de Dios, no es la voluntad de Dios. El pecado y la falta de solidez bíblica hacen que jamás puedan conocer la verdad. Y estos hombres se aprovechan de eso, ¿no? Ganan espacio ahí, ganan terreno haciendo esto. Claro, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero el pecado y el error son un estorbo para esto. Así que una persona puede crecer en conocimiento, puede saber muchas cosas acerca del Evangelio, sin embargo, no humillarse frente al Evangelio y no recibir la fe y el arrepentimiento, ¿no? Y esto es un principio que también deberíamos prestar atención, porque mira, este es el caso más extremo. Personas que son arrastradas por sus pecados, ¿y qué es lo que nunca pueden hacer? Llegar al conocimiento, síganme con el texto, llegar al conocimiento de la verdad. No pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y el principio es este, cuanto más pecado hay en nuestras vidas, más error va a haber en cuanto a la doctrina. Y menos posibilidades tenemos de crecer en la verdad. Y más posibilidades hay de que seamos engañados. Desechando el pecado, recibid la palabra, ¿no? Ese es el principio.
O sea, cuanto más pecado acumulemos, más nos va a costar esto. Más duro va a ser el mensaje. Menos fácil de discernir, de digerir, de masticar. Esto no me sirve, parece, porque hay pecado. Y eso es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, los falsos maestros van en busca de de los más vulnerables. Ese es su accionar. Personas desprotegidas, abrumadas por el pecado, dirigidas por sus impulsos, inmaduras por el error. ¿Cuánto más cierto es esto para nuestros tiempos? Pero otro aspecto es que resisten a la verdad por medio de la imitación. Así se manejan. Resisten a la verdad por medio de la imitación. Ya lo dijo, ¿no? Tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. Y acá va a dar un ejemplo gráfico. Y de la manera que Janes y Jambres, estos hombres no salen nunca en la Biblia. Pablo da como por hecho de que todos lo conocen. ¿Se acuerdan de Janes y Jambres? ¿Y lo entendieron los destinatarios originales? Sí, lo entendieron. Nosotros no lo entendemos nada más, no tenemos los recursos históricos, pero los judíos dicen que estos hombres eran los que imitaban los milagros que hacía Moisés. ¿Te acordás? Bueno, y dice que ellos, como no pudieron reproducir todos los milagros, se terminaron uniendo al pueblo de Israel y salieron de Egipto. Y los judíos, la cultura, dice que ellos fueron los que dijeron, hay que hacer el becerro de oro. O sea, ellos fueron los que propusieron eso. No dice la Biblia eso, o sea, pero es un registro cultural histórico. Y lo que Pablo los trae es, estos hombres resistieron a Moisés y se disfrazaron de algo que no eran. Fingieron ser el pueblo de Dios, pero al final manifestaron lo que eran. Así son los falsos maestros. Se muestran como amigos, tienen una aparente piedad, quieren contribuir, pero ellos resisten a la verdad. Esa palabra resistir es tremendo, porque se ponen cara a cara para resistir a la verdad. Se oponen a toda la autoridad de Dios, no aceptan el señorío de Cristo. Ellos quieren explicaciones por todo, pero no quieren obedecer por lo que la Escritura dice. Así que de esa manera dice, así estos hombres resisten la verdad, resisten a la verdad. William MacDonald dice, esto sucede con los falsos sectarios, resisten la obra de Dios imitándola. Tienen su propia Biblia, su propio camino para la salvación. En resumen, tienen un sustituto para todo en el cristianismo. Todo, absolutamente todo. Nada les viene bien, ¿no? Hombres corruptos de entendimiento. Va a decir una mente depravada. Describe esto una mente estropeada por el pecado. Mira, yo te voy a decir algo. La falsa enseñanza, yo pienso, esto es una opinión, ¿no? Pero pienso que la falsa enseñanza arruina la capacidad para razonar que cualquier otra cosa. La falsa enseñanza, hermano, hace que una persona no pueda ni siquiera ser coherente. Eso es el efecto de la falsa enseñanza. Iba a decir reprobos en cuanto a la fe. No soportan la prueba, no son aprobados. Esto se usa para describir una moneda falsa que no la pesan y no da el peso que tenía que tener. Es falsa. Manifiestan una fe verdadera delante de las personas, pero son reprobados delante de Dios. Qué triste, ¿no? Apartados de mí, nunca los conocí, no quiero saber nada con ustedes. Así que no queremos parecernos a los falsos maestros, ¿no? Entonces no imitemos su proceder, de ninguna manera. Incluso hasta cuando queremos ayudar a otros, ayudémoslo en el contexto de la iglesia. Deja que la iglesia te envíe. No tomes iniciativas de manera independiente a espaldas del liderazgo. No lo hagas. No imites a los falsos maestros. Eso puede engañar tu corazón. Y por último, el cuidado de la iglesia requiere que seamos sabios en reconocer el carácter de los hombres peligrosos, en rechazar el compañerismo de los hombres peligrosos, en reconocer la conducta de los hombres peligrosos, pero en recordar la consumación de estos hombres peligrosos. Porque uno dice, bueno, pero está bien, pero no alcanza con mis criterios. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo proteger a la iglesia? Esto no lo puedo lograr. O sea, vienen y arrasan con todo, encima se disfrazan de piedad y vos le tenés que creer si te están diciendo, no puedes confiar de todo el mundo. Bueno, pero este versículo es lo que trae ánimo a nuestro corazón, porque dice, no irán más adelante. Su insensatez será manifiesta a todo, como la fue
la de aquellos. O sea, van a quedar expuestos. Ellos no van a destruir la iglesia de Cristo. Ellos pueden desalentar, pueden causar divisiones, pueden desgastar el liderazgo, pueden confundir a los miembros de la iglesia, pero todo lo van a hacer dentro del plan permisivo de Dios. No van a ir más allá del límite. No van a poder afectar de manera sustancial a la iglesia. No van a poder destruir el nombre de Cristo que se adora, ¿no? Y su insensatez va a ser manifiesta a todos. No irán más adelante. No irán más. No van a avanzar. Me gusta esto porque no es una posibilidad, es una realidad. Los falsos maestros van a perecer. Van a perecer. En conclusión, debemos saber identificar a los enemigos de la iglesia para proteger la iglesia. Esto requiere sabiduría, ¿no? Estos hombres no se presentan como falsos maestros, pero lo son. ¿Y la prueba de eso qué es? Su carácter, su conducta y su final. Por esa razón existen en la vida de la iglesia procesos que llevan tiempo, que requieren evaluación, no tomar decisiones apresuradas, porque dependemos de la gracia de Dios para que Él cuide la iglesia, pero tenemos que ser responsables en nosotros, en la parte humana, para no permitir esto, ¿no? Y cada uno tenemos que velar por esto. Cuando vemos es como levantar unas antenas invisibles ahí y ver, este carácter no me cierra, voy a prestar atención, voy a consultarlo, lo voy a hablar, voy a mirar el pasaje, pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque por la gracia de Dios hace 24 años estamos, ¿no? Pero nada asegura que sigamos un año más, 2 años más, no asegura nada, a menos que obedezcamos lo que este texto dice, que sepamos que son tiempos difíciles, que tenemos que entender por qué son difíciles, que tenemos que reconocer el carácter de estos hombres, que tenemos que saber cómo se manejan, que tenemos que saber cuál es su final y tenemos que confiar en Cristo para que Él siga edificando su iglesia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por este pasaje tan precioso, Señor, que nos da tanta confianza en cómo tu iglesia va a perseverar. Señor, no somos suficientes nosotros y no tenemos las capacidades para hacer toda esta tarea, pero sabemos que tú nos has dejado tu palabra para que podamos guiarnos por ella y el Espíritu Santo también nos va a guiar a la verdad. Así que oramos para que tú sigas haciendo tu obra aquí, en la iglesia en Tristán Suárez, y que la extiendas alrededor del mundo, Señor. Pero oramos, Señor, para que cuidemos la iglesia, Señor, para que cada uno podamos tomar esta responsabilidad de frenar, de evitar a estas personas, pero aún de no imitar nada de ellos, Señor. No tener nada de sus vidas en nuestras prácticas, en nuestros pensamientos. Y somos conscientes, Señor, de que cuánto nos falta crecer. Y esto nos ayuda también a ver qué cosas estaremos creyendo que son falsas. Y eso tiene que suceder, esa preocupación tiene que estar para poder orar, para que tú examines nuestro corazón, para que tú nos muestres, Señor. David oraba, Señor, por los pecados, pero aún los que le son ocultos, Señor, la soberbia que le es oculta, que Él no la puede ver, que Él la pueda ver para poder matarla, Señor. Y así ese tiene que ser nuestro deseo, Padre. Cuida a tu iglesia, Señor, y protégela y provee, Señor, para cada una de las necesidades que tu iglesia tiene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.